Muy bienvenidos de nuevo, otro día, a esta pequeña reflexión diaria, donde, en cierto modo, nos enfrentamos al reflexionar sobre la palabra de Dios en nuestra vida, sobre esos grandes personajes históricos, importantes, que marcaron el comienzo de la Iglesia de seguidores de Jesús. Estamos leyendo la historia de Pablo en ese problema que él tuvo de acusaciones falsas, de cárceles, de libertad, porque está puesto en la Biblia y creemos que toda la enseñanza será útil para prepararnos para enfrentar nuestra propia vida religiosa. Con la llegada del Espíritu comienza esa nueva etapa, esa etapa que sin ninguna duda es la última, no en el tiempo, me refiero al tiempo cronológico, sino en la última etapa. La siguiente será la venida de Jesús. Y todo eso recordado y enseñado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo aprendió a desarrollar el ejemplo de la fe de sus antepasados. Y esa es la historia que tú y yo tenemos que vivir junto a nuestro Dios. Los frutos del Espíritu es el resultado de una comunicación directa con Dios. Seguimos todavía en la zona de Jerusalén, Cesarea, y muy pronto Pablo va a empezar ya su viaje hacia Roma. Recordar lo último que leíamos en el texto, dice, respecto a él no tengo nada concreto que escribir al soberano. Es decir, Pablo había apelado al César y el que lo está entrevistando le dice, es que no tengo nada, es que las acusaciones que hacen los judíos no tienen consistencia para mandarla al emperador. Por tanto, lo he traído ante vosotros y especialmente ante ti, rey Agripa, para que una vez celebrada la audiencia preliminar tenga yo algo que escribir, porque me parece ilógico enviar a un preso y no indicar los cargos que hay contra él. Como decíamos en el programa anterior, es paradójico que alguien que no es creyente, que alguien que no conoce el trasfondo del pueblo de Dios, sea más justo a la hora de aplicar una sentencia que los propios compañeros de viaje de Pablo, porque Pablo, como hemos dicho, nunca dejó de ser judío, solo que incluyó al Mesías y todo lo que llevaba en esa religión en particular. Continuamos. Entramos ya directamente en la lectura del programa de hoy, que va a transcurrir en los versículos del 1 al 11 del capítulo 26. Y el texto dice así. Agripa dijo a Pablo. Estamos en un estamento ya superior, Pablo había apelado al César, pero como hemos dicho hace unos instantes, no encontraban los motivos para molestar al César como el último eslabón de la cadena judicial del imperio. Dice, se te permite decir en tu favor. Pablo entonces, entendiendo la mano, comenzó así su defensa. Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, me considero bienaventurado, dichoso, feliz, oh rey Agripa, de que hoy voy a defenderme delante de ti. Aquí aparece un término, el término que se suele traducir por bienaventurado, que significa, y esto, hermanos, me gustaría que pudiésemos ser conscientes de ello, significa adaptar nuestra vida al plan de Dios
cuando entendemos ese plan especial para nosotros. Sin entender quién es Dios y sin entender la capacidad que tiene de trabajar en nuestra vida, será muy difícil y no imposible poder entender ese plan en concreto, ese plan, y nunca seremos felices. Siempre iremos trastocando nuestra vida por no entender lo que está sucediendo. Especialmente por siendo tú un experto, tanto en costumbres como en las controversias que hay entre los judíos. Por lo cual, te suplico que me escuches de forma paciente. Pablo comienza diciendo, pues bien, mi manera de vivir desde adolescente, la cual desde un principio transcurrió entre mi pueblo y en Jerusalén, es bien sabido por todos los judíos. Desde hace tiempo conocen, si quieren testificarlo, que conforme a la secta más estricta de nuestra religión, yo vivía como fariseo. Es importante que el término secta aquí lo entendamos, no con el sentido actual, que es peyorativo, que es feo o ofensivo, sino como una sección de una parte mayor. Es decir, Pablo, como fariseo, era una secta, un grupo dentro del judaísmo. Y esta idea me parece importante que podamos reflexionar. Pablo no se siente como un sectario, no se siente como una parte del judaísmo. Él vivía como fariseo y cuando vivía como fariseo era aclamado y respetado, y ahora se me juzga por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, y yo añado, nuestros padres los profetas, a la cual esperaban llegar nuestras 12 tribus, sirviendo con fervor noche y día. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. A mí me parece de una clarividencia espectacular cómo Pablo presenta su defensa. Yo soy fariseo y lo que nuestros padres se prepararon es justamente lo que yo estoy enseñando. Porque había una diferencia. Mientras que para los judíos los profetas iban hacia atrás, iban hacia la ley, para Pablo iban hacia el Mesías, hacia el regreso de Jesús. Y él dice que las profecías de los grandes profetas de Israel anunciaban la venida del Mesías. Y por eso, dice Pablo, ¿por eso me estáis acusando? Qué defensa tan espectacular. Pues sabéis, si es bueno saber dar testimonio de fe, también es bueno e importante saber dar testimonio y defensa ante situaciones como la que está viviendo Pablo. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber hacer muchas maldades contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual, en efecto, hice en Jerusalén. Pablo conocía muy bien, como sus acusadores, que Dios resucitó a Moisés. Y hay episodios en el Antiguo Testamento donde se habla de la resurrección de los muertos. Para ellos, no sé qué les molestaba más, si Pablo o la doctrina que éste compartía. Y es ahí donde tenemos que reflexionar en esta cuestión. El apóstol Pablo ciertamente pensaba en mi interior que era, y permitidme que lo vuelva a leer porque es una parte importante, que era mi deber hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret.
lo cual, en efecto, hice en Jerusalén. Pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en cárceles a muchos de los santos, sino que deposité la piedrecita para que lo matara. Una piedrecita muy, muy, muy especial. Era la que se depositaba en el Sanedrín para hacer las votaciones. Es decir, Pablo tenía potestad para votar, tenía potestad para decidir, porque él era miembro autorizado del Sanedrín. Y Pablo le recuerda que él había depositado su piedrecita en la bolsa. ¿Para qué? Para que saliera una mayoría, para ejecutar todo aquello, para que en cuanto los encontraran, fuesen muertos. Pablo está planteando por qué ha cambiado él de actitud, por qué siendo todavía seguidor del Dios de Israel, creyendo en que Abraham era el gran patriarca de Israel, creyendo en la doctrina de la salvación, de la alianza, era acusado de la forma. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar y locamente enloquecido contra ellos, los perseguía aún en las ciudades extranjeras. La primera parte de la defensa de Pablo ante el rey es lo que he sido. Y en el programa siguiente seguiremos escuchando a través del texto bíblico para nuestra enseñanza, seguiremos escuchando cómo Pablo se presenta directamente, no como un apóstata, sino como alguien que viviendo la religión de la alianza pertenece a un grupo que ha reconocido a Jesús como el Mesías. Y como os decía antes, no sé muy bien si el problema era Pablo o era lo que enseñaba. Pero en todo caso, Pablo se ve dando explicaciones ante un rey pagano, simplemente porque estaba siendo acusado ante los romanos para que fuese ejecutado. Mis hermanos, Pablo dependía solamente de Dios. Y esa es la fe. Eso es lo que nosotros llamamos fe. Dependencia de. Porque hemos establecido una relación personal. Y en este día me gustaría que pudiésemos compartir esa ilusión y esa esperanza. Nadie verá a Dios, mis hermanos, si no ha establecido una relación personal y estable con Él en el tiempo. Te invito a que oremos. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, agradecido, Señor, por tu amor, agradecido por tu misericordia, agradecido, Señor, porque pensar en los personajes bíblicos nos hacen pensar, Señor, que todos somos iguales, que todos atravesamos por dificultades en la vida, pero al igual que ellos, nunca rompieron la relación contigo. Y al igual que ellos, Señor, nunca, nunca permitieron que los problemas sociales, culturales, políticos, judiciales, les apartaran del verdadero camino. Tal vez, Señor, nuestra oración de hoy sea esas palabras de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo cual me está esperada la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su alma. Que esa sea, Señor, una realidad en nuestra vida diaria. Y gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, nos concedes. Y en tu nombre, Señor, ponemos esta oración para que pueda ser llevada ante el trono de la gracia. Y gracias, Padre, por todo cuando recibimos de ti. En el dulce nombre de Jesús. Pues no lo olvidéis. Seguimos caminando juntos, seguimos en el programa, en esta iglesia virtual donde Dios está en medio de nosotros. Y no lo olvides, sin ti no sería lo mismo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta el próximo programa.